El sonido estridente de la ambulancia cortó el silencio de la noche madrileña, sus giros de luces tiñendo de azul y rojo la fachada austera del antiguo caserón. Dentro, el caos era palpable. Enfermeros corrían con equipos, sus rostros tensos iluminados por la luz fría de los aparatos médicos. En el centro de todo, sobre una cama con dosel ornamentada, yacía un hombre pálido, la respiración superficial, los ojos cerrados como si huyeran de un dolor insoportable. Su esposa, Elena, una mujer elegante de cabello canoso y manos temblorosas, observaba la escena con el corazón hecho pedazos, susurrando plegarias silenciosas. Aquel hombre, Javier, su marido por más de 50 años, el magnate textil, el hombre que había construido un imperio con sus propias manos, estaba al borde del abismo. Pero lo que nadie allí sabía, ni siquiera Elena, era que aquella crisis no era puramente física. Era la culminación de una decisión arriesgada, de un experimento social que Javier había iniciado meses atrás, impulsado por una extraña mezcla de tedio y una búsqueda tardía de autenticidad. Antes de proseguir con los detalles de esta noche fatídica, permítanme hacerles una breve invitación. Si les interesan las historias de giros inesperados, de corazones que se encuentran en circunstancias improbables y de cómo la bondad puede florecer en los lugares más insospechados, entonces suscríbanse a nuestro canal. Muchas otras narrativas como esta aguardan por ustedes. Ahora volvamos al hilo de esta intrigante historia. 3 meses antes de aquella noche agitada, Javier se sentía como un engranaje oxidado dentro de su propia máquina. A los 72 años poseía todo lo que el dinero podía comprar. Mansiones en Marbella y Barcelona, un yate anclado en Palma de Mallorca, una colección de arte envidiable y el respeto y la envidia del mundo de los negocios español. Sin embargo, tras la fachada de éxito y poder, un vacío profundo lo consumía. Las reuniones de directorio eran monótonas, las cenas de gala, repetitivas, y el brillo de sus trofeos financieros parecía haberse apagado. Una tarde lluviosa en Madrid, mientras observaba por la ventana de su oficina a los transeúntes apresurados luchando contra el viento y el agua, una idea inusitada germinó en su mente. ¿Y si pudiera experimentar la vida desde otra perspectiva? ¿Y si, por un breve período, abandonara el peso de su fortuna y experimentara la simplicidad, las dificultades y, quién sabe, la genuina bondad de la gente común? La decisión fue tomada en secreto, con la meticulosidad de un estratega de negocios. Vendió discretamente algunas propiedades menores y convirtió el dinero en una modesta suma en efectivo. Adquirió ropa sencilla y desgastada, despidió a sus chóferes y guardaespaldas y con una mochila raída a la espalda desapareció de su vida de lujo. A Elena le dejó una carta cuidadosamente redactada, explicando su necesidad de un retiro espiritual para reencontrarse, sin dar detalles sobre su verdadera empresa. Al principio, ella se preocupó, pero confió en la excentricidad ocasional de su marido y en su promesa de regresar pronto. Javier adoptó el nombre de Manuel y se instaló en una pequeña habitación alquilada en un barrio humilde de Valencia. Se afeitó la barba bien cuidada, dejando solo un bigote ralo, y usaba gafas sin graduación para alterar su apariencia. Su objetivo era vivir con lo mínimo, dependiendo solo de sus propios recursos limitados y de la gentileza de extraños. Los primeros días fueron un choque. Acostumbrado al confort y a la conveniencia, Manuel, o mejor dicho, Javier, tuvo que aprender a lidiar con la burocracia para recibir una pequeña ayuda social, a preparar sus propias comidas frugales y a moverse por la ciudad en autobús y a pie. Sentía dolores de espalda por el colchón inadecuado y hambre, una sensación hacía mucho olvidada. Pero, paradójicamente, también sentía una extraña libertad, una ausencia del peso de las responsabilidades empresariales que lo oprimían. Fue en una mañana fría de otoño,
mientras esperaba en la fila de un banco para sacar una pequeña cantidad que Manuel conoció a Soledad. Ella estaba justo detrás de él, una mujer de sus 40 y tantos años, con un rostro marcado por las dificultades, pero con una sonrisa sorprendentemente cálida. Vestía ropa sencilla pero limpia, y llevaba una bolsa de compras modesta. A Manuel se le cayeron accidentalmente algunas monedas al suelo. Antes de que pudiera agacharse para recogerlas, Soledad se apresuró a ayudarlo, sus dedos ágiles recogiendo las pequeñas piezas de metal. «Cuidado, señor», dijo ella, entregándole las monedas con una mirada amable. «¿Está bien?» «Sí, gracias», respondió Manuel, sintiendo un rubor en las mejillas. La gentileza de aquella extraña lo desarmó. A partir de aquel breve encuentro, sus caminos comenzaron a cruzarse con más frecuencia. Soledad trabajaba como limpiadora en un hospital local y, en su tiempo libre, vendía flores que cultivaba en un pequeño terreno en las afueras de la ciudad. Manuel la veía en el mercado, en la lavandería comunitaria y ocasionalmente en la parada de autobús. Un día, Manuel tosió secamente mientras esperaban el autobús. Soledad notó su palidez y le preguntó si se sentía bien. Él dudó por un momento, acostumbrado a ocultar su verdadera identidad, pero la sinceridad en sus ojos lo animó a bajar la guardia. «No me encuentro muy bien últimamente», confesó Manuel con voz ronca. «He tenido algunos dolores en el pecho». Soledad frunció el ceño, preocupada. «¿Ya ha consultado a un médico, señor?» Manuel desvió la mirada. «No tengo muchos recursos». La respuesta de Soledad fue inmediata y desinteresada. «No se preocupe por eso. Conozco a un buen médico que atiende en la clínica comunitaria cerca del hospital. Mañana por la mañana, si usted quiere, puedo acompañarlo». La oferta de Soledad tocó a Javier profundamente. En sus años de riqueza, había recibido innumerables favores, pero siempre envueltos en intereses y segundas intenciones. La genuina preocupación y la disposición a ayudar de una extraña, que aparentemente no tenía nada que ganar, eran algo inédito para él. Al día siguiente, Soledad cumplió su promesa. Faltó al trabajo por unas horas para acompañar a Manuel a la clínica. Esperó pacientemente mientras lo examinaban, y al salir, insistió en pagar los pocos medicamentos que le recetaron, argumentando que él necesitaba el dinero para otras cosas. Con el paso de las semanas, la relación entre Manuel y Soledad se profundizó. Ella lo invitaba a tomar un café en su pequeña casa, un hogar sencillo pero acogedor, lleno de jarrones de flores coloridas. Compartían comidas modestas, pero preparadas con cariño. Soledad hablaba sobre su vida, sobre las dificultades de criar sola a sus dos hijos adolescentes, Pablo y Carmen, y sobre sus sueños de un futuro mejor para ellos. Manuel escuchaba atentamente, admirado por su resiliencia y optimismo ante las adversidades. Él, por su parte, contaba historias vagas sobre su pasado, evitando detalles que pudieran revelar su verdadera identidad. Hablaba sobre trabajos ocasionales y dificultades financieras, sin mencionar nunca sus imperios empresariales o sus mansiones lujosas. Soledad parecía aceptar sus evasivas sin cuestionar, su bondad centrada en el presente, en la necesidad inmediata de aquel señor amable y solitario. Javier comenzó a sentir algo que hacía mucho no experimentaba: conexión genuina. Las conversaciones con Soledad eran sinceras, desprovistas de la superficialidad de sus círculos sociales. A ella le importaba él, su salud y bienestar, no su cuenta bancaria o su apellido. Él percibió la riqueza que había en una sonrisa sincera, en una palabra de apoyo, en un gesto de gentileza desinteresada, valores que el dinero jamás podría comprar. Sin embargo, su cuerpo comenzaba a sentir el precio del cambio de estilo de vida. La dieta inadecuada, el esfuerzo físico y la negligencia de su salud preexistente comenzaron a pasarle factura.
Los dolores en el pecho se hicieron más frecuentes e intensos, y la fatiga lo dominaba. Una noche Manuel tuvo un malestar súbito en la pequeña habitación alquilada. El dolor en el pecho era lancinante, la respiración corta y jadeante. Consiguió llamar a Soledad, su voz débil y entrecortada. Ella llegó en pocos minutos, alarmada por su estado. Sin dudarlo, Soledad llamó a una ambulancia. En el hospital, los médicos diagnosticaron una grave arritmia cardíaca, exacerbada por el estrés y la mala alimentación. Manuel necesitaba cuidados médicos urgentes. Mientras estaba acostado en la cama del hospital, pálido y debilitado, Soledad permaneció a su lado, su preocupación visible en sus ojos. Ella tomó su mano, transmitiéndole consuelo y esperanza. En aquel momento de vulnerabilidad extrema, Javier sintió que no podía seguir guardando el secreto por completo. Necesitaba confiar en Soledad, en aquella mujer que había demostrado una bondad incondicional. Con voz débil comenzó a hablar. Soledad, necesito contarte algo sobre mí. Dudó por un instante, temiendo su reacción. Entonces prosiguió. Mi nombre verdadero es Javier. Javier Benavides. El nombre no pareció despertar ninguna reacción inmediata en Soledad. Él continuó con dificultad. Yo no soy quien tú crees. Yo tenía una vida diferente. Las palabras salían en un hilo de voz, interrumpidas por la falta de aire. Soledad lo miraba con atención, sin interrumpir. Yo era un empresario, rico, muy rico. Javier finalmente consiguió decir, la confesión pesándole como una tonelada. Soledad frunció el ceño, confusa. Rico, pero ¿por qué estabas viviendo de esa manera? Javier suspiró, el agotamiento pintando su rostro. Yo necesitaba sentir algo real, ver si la bondad existía sin... Y tú, Soledad, tú me lo has mostrado. La revelación parcial de Javier dejó a Soledad atónita por un momento. Aquel señor amable y necesitado, a quien ella había ayudado con tanta naturalidad, era en realidad un hombre rico, un empresario renombrado. La ironía de la situación era casi cómica, si no fuera por la gravedad de su estado de salud. Sin embargo, la sorpresa pronto dio paso a la preocupación. La riqueza de Javier no cambiaba en nada su estado actual, su necesidad de cuidados médicos y de apoyo. Soledad continuó a su lado, visitándolo diariamente en el hospital, llevándole flores de su jardín y conversando con él suavemente. Con el paso de los días, la salud de Javier mejoró gradualmente gracias a los cuidados médicos adecuados y a la presencia constante de Soledad. Él observaba la dedicación de ella, la forma en que se preocupaba por él sin esperar nada a cambio. Su experimento social le había mostrado la verdadera riqueza, la riqueza del corazón humano. Mientras se recuperaba, Javier tomó una decisión importante. No volvería a su vida antigua de la misma manera. La experiencia de vivir como Manuel lo había transformado profundamente. Había sentido la vulnerabilidad, la dependencia y la belleza de la solidaridad. Había encontrado en Soledad una amiga sincera, un alma generosa que lo valoraba por lo que era y no por lo que poseía. Cuando Elena finalmente llegó a Valencia, avisada por uno de los antiguos empleados de Javier que lo había reconocido en el hospital, encontró a un marido diferente, más frágil físicamente, pero con un brillo nuevo en los ojos, una serenidad que ella no veía hacía años. Javier le contó a Elena sobre su experiencia, sobre Soledad y sobre el impacto que ella había tenido en su vida. Elena, al principio impactada por la extravagancia del plan de su marido, pronto se conmovió con la sinceridad de su relato y con la evidente conexión entre Javier y Soledad. Al recibir el alta del hospital, Javier no regresó a su mansión en Madrid. Alquiló un apartamento modesto en Valencia, cerca de la casa de Soledad. Insistió en retribuir la ayuda que ella le había dado,
ofreciendo apoyo financiero para la educación de sus hijos y para la mejora de su casa. Soledad, al principio reacia, acabó aceptando, percibiendo la sinceridad y el cariño detrás de la oferta. Javier comenzó a pasar más tiempo con Soledad y sus hijos. Participaba en las cenas sencillas, ayudaba a Pablo con los estudios y escuchaba las historias de Carmen sobre sus sueños. Él encontró una alegría genuina en la simplicidad de la vida cotidiana, en las conversaciones sinceras y en el calor de aquella familia que lo había acogido sin juzgarlo. También cambió su forma de dirigir sus negocios. Se volvió más humano, más atento a las necesidades de sus empleados y más comprometido con causas sociales. La experiencia de ser Manuel le había enseñado la importancia de la empatía y la responsabilidad social. Elena, aunque seguía viviendo en Madrid, visitaba a Javier con frecuencia y desarrolló una amistad sincera con Soledad. Ella percibió la transformación positiva en su marido y admiraba la bondad de aquella mujer que había tocado el corazón de Javier de una forma que la riqueza jamás podría. La crisis de salud de Javier, paradójicamente, había sido una bendición disfrazada. Lo había forzado a confrontar su mortalidad y a reevaluar sus prioridades. Había descubierto que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en las conexiones humanas y en la capacidad de amar y ser amado. Y así, Javier, el millonario que fingió ser pobre, encontró en una mujer humilde y generosa la lección más valiosa de su vida. Aprendió que la bondad no conoce barreras sociales o económicas y que, a veces, es necesario perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. Aquel encuentro inesperado en la fila del banco había plantado la semilla de una amistad improbable, un testimonio de la fuerza del espíritu humano y de la belleza de la compasión. Esperamos que esta historia haya tocado su corazón y los haya inspirado a creer en la bondad que reside en cada uno de nosotros. Si les ha gustado esta narrativa y desean acompañar más historias emocionantes e inspiradoras, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su me gusta y compartir sus comentarios. Su interacción es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.